¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Los saluda su profesor Valente Quintana. Les mando un cordial saludo a mis queridos amigos, compañeros y alumnos de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Y para dar continuidad a los temas que hemos venido platicando, hoy vamos a desarrollar el tema y vamos a tocar algunos puntos medulares del tópico de negociación colectiva, que es fundamental para poder entender la reforma laboral que hemos venido trabajando desde el 2017 y se ha venido implementando, y cuáles fueron algunos de los puntos pues que preocuparon en su momento no únicamente a mexicanos sino también a extranjeros, cuando se consideraba que no existía como tal una negociación colectiva en México, o digamos que la gran mayoría de sindicatos no realizaban un verdadero acto de negociación colectiva. Para poder arrancar este módulo, he de platicarles que el diccionario jurídico mexicano considera, tiene un gran concepto, pero su concepto de negociación colectiva empieza diciendo que es un conjunto de acuerdos. Hay que dejar clara una cosa: la negociación colectiva no es un conjunto de acuerdos. El conjunto de acuerdos nosotros lo llamamos contrato colectivo de trabajo o contrato ley, o en otros países se le conoce como convenio colectivo. Bueno, lo que es importante dejar o identificar desde ahorita es que la negociación colectiva va a ser una herramienta que tiene un firme propósito, que es precisamente llegar a ese conjunto de acuerdos. Pero si el conjunto de acuerdos está en este punto, la negociación colectiva empieza en este otro punto y se va acercando. Y todo este camino que va recorriendo para llegar aquí, este camino es la negociación colectiva, no esto. Esto es el resultado de la negociación colectiva. Entonces, bueno, en ese orden de ideas es importante dejar claros algunos puntos o algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes, que nos dan algunos doctrinarios del derecho del trabajo, como por ejemplo Óscar Hermida, jurista uruguayo, nos dice que la negociación colectiva no debe de confundirse con el convenio colectivo, que es precisamente de lo que estábamos platicando. La primera es un proceso y el segundo es un posible resultado o producto de la negociación. Luego entonces la negociación colectiva es el conjunto de discusiones sobre condiciones de trabajo llevadas a cabo entre un empleador y un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, esto por un lado. Y por el otro lado, un grupo de trabajadores con miras a la realización de un acuerdo. Ese acuerdo, nuestro derecho laboral mexicano lo conoce ya sea como un contrato colectivo de trabajo o en su momento como un contrato ley, que además son dos temas que vamos a identificar y vamos a platicar también en unos momentos. Lo importante en este caso sería identificar lo que es realmente la negociación colectiva, porque insisto, el diccionario jurídico mexicano se refería a esta como el conjunto de acuerdos de carácter extrajudicial que concretan los representantes de los factores de la producción, trabajo y capital respecto de conflictos internos en la organización y administración. Y luego nos da un tanto de concepto más, pero nosotros lo identificamos como erróneo este concepto de negociación colectiva, porque nos dice que es el conjunto de acuerdos y ya vimos que no. Si el conjunto de acuerdos está aquí, este camino que recorremos para llegar a este posible resultado, este camino va a ser justo la negociación colectiva. Entonces, hay que imaginarnos tal cual una mesa de diálogo en el que por un lado están los representantes del empleador y el empleador como sí. Por el otro lado puede estar la organización sindical como representante de los trabajadores, y este conjunto de acuerdos, normalmente si hablamos de un contrato colectivo, pues lo vamos a reflejar o va a tener un ámbito de aplicación dentro del centro de trabajo. Ahora, por otro lado, si nosotros hablamos de un contrato ley,
y digo, no es que queramos hacer spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, pero si hablamos del contrato ley, no es como tal su ámbito de aplicación el centro de trabajo, sino toda una industria. Y bueno, ahí yo dejo muy claro el tema del centro de trabajo, que puede ser diferente a decir una empresa, ¿no? Digo, para hablar con mayor claridad y como para poner un ejemplo, me gusta citar el ejemplo de la empresa Nissan, ¿sí? La fábrica de automóviles, la empresa que se fabrica y comercializa automóviles, pues precisamente ellos en México tienen 3 plantas armadoras. Una de las plantas las tienen en 2 plantas, las tienen en Aguascalientes, y una planta la tienen en Cuernavaca. Bueno, pues las plantas de Aguascalientes, cada una tiene su propio contrato colectivo, y ese contrato colectivo es titular un sindicato diferente de confederaciones diferentes. Uno lo tiene la CROM y el otro me parece que es de CTM. Y la tercera planta, que la tienen en Cuernavaca, pues ahí el titular del contrato colectivo va a ser el sindicato de trabajadores, el sindicato independiente de trabajadores de la empresa Nissan, o sea, un sindicato de empresa. Entonces ahí vemos cómo una misma empresa puede tener diferentes centros de trabajo, y en cada uno de estos centros de trabajo pueden haber condiciones diferentes, contratos colectivos diferentes, una negociación colectiva independiente para tener un resultado que es ese contrato colectivo con su respectivo sindicato titular. Entonces, bueno, son puntos importantes para considerar. Ahora, también la Organización Internacional del Trabajo da su propia interpretación acerca del concepto de la negociación colectiva. Y la OIT nos dice que la negociación colectiva será un mecanismo fundamental del diálogo social, o sea, ese diálogo que se da entre los factores de la producción, esto a través del cual los empleadores y sus organizaciones, así como los sindicatos, pueden convenir salarios justos, mejores condiciones de trabajo, que sean adecuadas. Además, constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales, y entre las cuestiones que se abordan habitualmente en los programas de negociación, pues van a figurar los salarios, el tiempo de trabajo, o sea, la jornada, la formación y la capacitación en el trabajo, así como temas de seguridad, higiene y salud dentro del centro laboral. Entonces, como vemos, pues es todo un proceso para el cual el sindicato, o como representante de esos trabajadores, debe de encontrarse preparado, ¿sí? Nosotros, cuando platicamos sobre el concepto del sindicato, decíamos que es una asociación de trabajadores que tiene como objetivo el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. Esa parte del estudio es fundamental para abordar la negociación colectiva, y era parte de lo que ya veníamos platicando. Una organización sindical, y como representantes de esos trabajadores, pues debe de considerar, antes de sentarse a la mesa de negociación, pues algunos puntos fundamentales, como por ejemplo, pues cuál es el comportamiento económico que ha tenido la industria a la que pertenece ese centro de trabajo, o el comportamiento económico de la zona geográfica, cuál es el estado de abastecimiento de la materia prima que se ocupa para ese centro de trabajo, ¿no? El incremento del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, el incremento o el porcentaje de incremento del salario mínimo. Todos esos son puntos que se deben de considerar para poder proyectar cuál es el margen del resultado de esa negociación, ¿sí? Bueno, entonces el resultado natural o el resultado ideal que tiene la negociación colectiva, decíamos, es precisamente llegar a un acuerdo, y ese acuerdo lo vamos a plasmar en un contrato colectivo de trabajo. En México, por mucho tiempo, pues se tuvo un gran problema, que era la simulación sobre esa negociación colectiva.
tuvimos muchos años el problema de pues una simulación que se tenía sobre las condiciones de trabajo que se supuestamente llegaban a pactar los trabajadores. Entonces, bueno, decimos el resultado natural es el contrato colectivo de trabajo. Primero, noción. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Lo primero que tenemos que hacerse es aportar una idea de dicho contrato, y una de ellas es la siguiente, definiéndolo como un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se debe de prestar el trabajo en una o varias empresas o establecimientos. ¿Ok? Bueno, entonces ya decimos, es un conjunto de acuerdos. El objetivo de la negociación colectiva, sí, bien, es el contrato colectivo de trabajo, pero cuando nosotros hablamos del fenómeno que tuvimos de la simulación, pues es inevitable recordar este tipo de contratos de protección. Luego entonces no únicamente es llegar a concebir un contrato colectivo, sino la raíz o lo medular de la negociación colectiva es crear mejores condiciones laborales para los trabajadores en un centro de trabajo, tomando como piso mínimo los derechos que ya están establecidos dentro de la propia Ley Federal del Trabajo o dentro del artículo 123 constitucional. Ese va a ser nuestro piso mínimo. Los contratos de protección lo que tenían era, contemplaba prestaciones, pero que ya venían contenidas dentro de la Ley Federal del Trabajo, o sea, no creaba mejores condiciones para los trabajadores. Y realmente el objetivo que esto perseguía era detener los emplazamientos de huelga por firma de contrato. Recordemos que el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo contempla los objetivos de la huelga. Y dentro de estos objetivos, uno de ellos es la firma de contrato colectivo, lo cual quiere decir que si una organización sindical o pseudo organización sindical mandaba algún propio a recorrer las calles, ver las razones sociales de las empresas que iba viendo en su camino y luego investigar si tenían contrato colectivo o no, pues a esas fuentes de trabajo les iba a llegar un emplazamiento a huelga por firma de contrato. Y bueno, ya ¿qué hacía un patrón en ese momento si no tenía un contrato colectivo firmado? Bueno, pues entonces tenía que recurrir a un antídoto para ese problema, ¿sí? El problema de la extorsión sindical, y el antídoto lo encontró con los sindicatos blancos, los sindicatos que firman o firmaban contratos colectivos de protección con el único propósito de obstaculizar un emplazamiento de huelga de un sindicato que tampoco conocía a los trabajadores de ese centro laboral. Luego entonces, por un lado y por otro, ya sea por el sindicato blanco, por el sindicato que extorsionaba, pues ninguno de los dos realmente representaba de manera legítima a los trabajadores de ese centro de trabajo, por lo que pues se encontraban por completo desprotegidos y realmente sin el poder ejercer el derecho del que estamos platicando, que es la negociación colectiva precisamente. Este mecanismo para la mejora de condiciones. Bueno, por otro lado, también es importante, como decimos, tener claro para qué nos va a servir un contrato colectivo de trabajo. Y si bien ya adelantábamos que este contrato es el documento en el que trabajadores y patrones van a determinar de manera libre las condiciones de trabajo que van a estar vigentes durante un determinado tiempo, tomando como base los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, como base, o sea, como piso, y de ahí yo tengo que incrementar o mejorar las condiciones porque al final ese es el propósito. Porque a través de este contrato colectivo de trabajo, lo que nosotros buscamos de esencia es materializar la justicia social. El contrato colectivo puede nacer por la vía ordinaria o por el camino de la huelga, siempre y cuando que el sindicato tenga la mayoría de los trabajadores como, o mejor dicho, que tenga la voluntad de la mayoría de los trabajadores de un centro de trabajo que respalde esa acción directa.
Si nosotros decimos que pueden hacer de la vía ordinaria, nos referimos a que un sindicato o un conjunto de trabajadores o sindicato puede acudir con el patrón, tocarle la puerta al patrón y decirle: tenemos la intención de firmar un contrato colectivo de trabajo y queremos sentarnos a una mesa de negociación contigo, patrón, para ver cómo podemos mejorar nuestras condiciones. Si el patrón no demostrara voluntad para iniciar esa negociación, pues entonces el sindicato lo puede hacer por la vía de la huelga, que era lo que platicábamos. Podemos emplazar a huelga a una empresa que se niega a la negociación colectiva, que se niega a sentarse en una mesa para llegar a un acuerdo que es el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces ese es uno de los motivos que nosotros encontramos. Cuando hablamos del objetivo también del contrato colectivo de trabajo, debido a los principios que rigen al derecho y que el derecho laboral tiene como objetivo resolver problemas sociales que surgen de la relación entre los factores capital y trabajo, el contrato colectivo de trabajo será un instrumento jurídico que en forma de convenio procura crear un equilibrio entre las partes, siendo esta la razón de la obligatoriedad del patrón. Porque fíjense, aquí hay algo también muy curioso y rebasamos por completo el concepto de contrato puramente civilista cuando nosotros decimos que el contrato es un acuerdo de voluntades. Aquí no es un acuerdo de voluntades el contrato colectivo, porque ya vimos que si bien el empleador o patrón no tuviera la voluntad de firmar este contrato colectivo, tenemos ese medio de presión que será el ejercicio del derecho de huelga. Y por medio del ejercicio del derecho de huelga el patrón se va a sentar o se va a sentar. Cuando nosotros hablamos de la huelga, recuerden que es esa suspensión temporal de actividades hecha a cabo por una coalición de trabajadores con el propósito de presionar al empleador a que acceda, en este caso muy en concreto, que acceda a la negociación colectiva, que se siente en la mesa de negociación. Bueno, para celebrar un contrato colectivo de trabajo, pues vamos a encontrar que la propia ley nos va a poner una serie de requisitos, como por ejemplo que el contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad, que esa es una gran diferencia entre una relación colectiva de trabajo y una relación individual. Nosotros sabemos que para la relación individual de trabajo no es necesario que exista un contrato individual de trabajo para que surja esa relación, ¿sí? Bastaría con que tuviéramos los elementos como jornada, como subordinación, como salario, y los encontramos en esta relación para que exista la relación individual de trabajo. No así con la relación colectiva. Cuando hablamos de la relación colectiva de trabajo, un requisito sine qua non es que este se celebre por escrito. Bueno, también como requisito, este contrato colectivo se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y habrá otro ejemplar que se deposite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es necesario para que tenga plena vigencia y validez ese contrato colectivo. El contrato surtirá efectos desde la hora y fecha de presentación, salvo que las partes hubiesen acordado una fecha distinta. Esto se puede hacer dentro del mismo clausulado. Presentamos hoy nuestro contrato colectivo y en la cláusula número tal decimos que nuestro contrato colectivo, si bien está depositado el día 11 de octubre, va a empezar a surtir efectos el día 1 de noviembre. Si no hay una manifestación dentro del clausulado de una fecha diversa a la del depósito, pues se entiende que esta fecha del depósito o a partir de esta fecha tendrá plena vigencia y validez ese contrato colectivo. Otra cosa muy importante que tenemos que aclarar es que el contrato colectivo y las cláusulas y mejoras que estén dentro de este contrato colectivo tienen el carácter de obligatorias. Su cumplimiento será obligatorio. ¿Sí se acuerdan? Pacta sunt servanda. Bueno, los compromisos se cumplen. Y como se cumplen, bueno,
si hay una demanda de alguno de los trabajadores que es una demanda individual, pues va a demandar obviamente conforme a las prestaciones que contemplaba ese contrato colectivo. Bueno, también como parte de los requisitos, y aquí esto es bien importante, vamos a tener que exhibir una constancia de representatividad. Esta constancia de representatividad es de los puntos fundamentales de la reforma laboral. Con esta con esta constancia de representatividad, nosotros, o para obtenerla, nosotros tendremos que demostrar que por lo menos el 30% de los trabajadores respalda esta acción de su sindicato. Por lo menos el 30% de los trabajadores le da esa legitimidad a ese sindicato. Por eso se habla de representatividad y no de representación. Porque hay que recordar que la representatividad va acompañada de la legitimidad que demuestran los trabajadores por medio de su voluntad, que es plasmada a través de un voto directo, libre y secreto. Bueno, entonces si yo tengo por lo menos el 30%, puedo aspirar a firmar ese contrato colectivo de trabajo. Aunque, ojo, antes de que yo deposite ese contrato colectivo de trabajo, no habrá bastado con haber contado con la constancia de representatividad, ¿sí? Esto es para solicitarle al patrón que se siente a la mesa del diálogo o para emplazar a huelga por firma de contrato. Ahí me van a requerir esa constancia de representatividad que me va a expedir el Centro el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero antes del depósito también tendré que haber acreditado que la mayoría de los trabajadores plasma su voluntad de que sea este sindicato y ese contrato, con el contenido de ese contrato que previamente ya conocen los trabajadores, el que va a regir la relación colectiva de ese centro laboral. Esto se hace para asegurar que efectivamente cada contrato colectivo de trabajo lo conocen los trabajadores, y no únicamente lo conocen los trabajadores, sino que los trabajadores ya por medio de este mecanismo de la constancia de representatividad, en primer lugar, manifestaron que estaban de acuerdo en que fuera esa organización sindical quien los iba a representar y quien sería en lo posterior titular de ese contrato colectivo. Bueno, además de ello, además de la constancia de representatividad, será importante también contar con el tabulador salarial. Todo contrato colectivo de trabajo tiene que venir acompañado de un tabulador salarial. Ahora, esto es por los requisitos formales. Cuando nosotros hablamos de los requisitos materiales, vamos a encontrar que es necesario plasmar dentro del contrato colectivo de trabajo, evidentemente, los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas o centros de trabajo que va a abarcar ese contrato colectivo, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir o quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban de integrarse de acuerdo con la ley. Ya hablamos de esas comisiones, como son las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, para la elaboración del reglamento interior de trabajo, para el cuadro general de antigüedades, para capacitación, adiestramiento y productividad, entre otras, ¿no? Bueno, y también deberá de contener el contrato colectivo las demás estipulaciones que convengan a las partes. Este último punto, a pesar de sonar demasiado general, y normalmente cuando algo nos suena muy general no le damos la importancia que tiene, en este caso la tiene, porque justo cuando hablamos de las demás estipulaciones, son todos esos puntos que nosotros podemos incrementar, ya sea como cláusulas
extralegales o cláusulas supralegales. Recuerden, cláusulas extralegales, las que no menciona la ley, están por fuera de la ley, pero las podemos contener dentro del contrato colectivo, como lo pueden ser a lo mejor bonos para comprar en el supermercado, bonos de gasolina. No, la ley no habla de este tipo de bonos, pero se pueden sumar al contrato colectivo para mejorar las condiciones. También tenemos, por ejemplo, las prestaciones supralegales, que si bien las menciona la Ley Federal del Trabajo, están por arriba de lo establecido dentro de la misma norma, dentro de la misma ley. Por ejemplo, un aguinaldo. Un aguinaldo contemplado en la Ley Federal del Trabajo será de 15 días por lo menos, ¿sí? Por un año laborado. Ahora, yo puedo pactar dentro de mi contrato colectivo un aguinaldo a razón de 20 días o de 30 días y bueno, pues esto también, desde luego, lo que va a buscar es el mejoramiento de esas condiciones. Bueno, cuando hablamos de estas demás estipulaciones, justo ahí es lo que tenemos que contemplar: las prestaciones extralegales como las prestaciones supralegales. Ahora, dentro del propio contrato colectivo, el artículo 395 nos dice que en el contrato colectivo, de acuerdo al artículo 395, se señala que podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esto ya lo habíamos platicado cuando platicamos de la libertad sindical. Y decíamos que precisamente este artículo 395 pues atenta por completamente contra el principio de libertad sindical, muy especialmente a lo que se refiere en cuanto a la libre sindicación. No sé por qué la Ley Federal del Trabajo sigue contemplando este artículo, si a todas luces pues rompe por completo con este firme propósito, ¿sí? Que es que un trabajador ejerza el derecho que tiene a sumarse o afiliarse o no afiliarse a una organización sindical, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice que el sindicato puede pedirle al patrón que solamente admita trabajadores del sindicato. Si yo soy un trabajador o quiero ser trabajador de un centro de trabajo determinado, pues entonces forzosamente me tengo que afiliar a la organización sindical que es titular del contrato colectivo que rige ese centro laboral para que me den acceso a ese empleo. Esto rompe la libertad sindical, ya dijimos, tanto en su parte de libre sindicación como en su parte de pluralidad sindical. Ahora bien, la negociación colectiva no únicamente se va a ejercer para la creación del contrato colectivo. De hecho, la negociación colectiva también la vamos a encontrar todos los años por lo que hace a la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo van a tener dos momentos de revisión. Uno, cada año se van a revisar los tabuladores salariales, o sea, cada año nos vamos a sentar para negociar el incremento a los salarios en caso de ser posible. El propósito del sindicato es que esto sea posible, pero para ello, insisto, debe de realizar una labor de estudio para saber cuáles son las proyecciones económicas que se pueden tener para lograr este objetivo. Y cada 2 años se van a revisar de manera integral todas las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Algunas se pueden sumar, otras se podrán restar. El propósito siempre es incrementar. A lo mejor te voy a quitar parte de la negociación. Hay que recordar que todo debe ser un acuerdo en esta negociación. A lo mejor pactamos que te quito un seguro dental que tenían los trabajadores, pero en vez de este seguro dental que ya vamos a quitar, ¿no? Ahí se podría pensar, va a la baja la mejora de las condiciones, pero te voy a dar mejor un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, pues está mucho mejor que ellos vayan y paguen su dentista, pero si se trata de una atención más importante,
pues ya tengan esa cobertura, ¿no? Digo, sería ideal que tuvieran seguro de gastos médicos mayores los trabajadores sindicalizados. A lo mejor algún día lo podremos lograr, pero pues precisamente son esas intenciones las que busca la negociación colectiva. Y recuerden, la negociación colectiva la vamos a encontrar por medio de la negociación colectiva bien encaminada y con un futuro próspero será en no mucho tiempo un contrato colectivo de trabajo que busca incrementar las mejoras de las condiciones de los trabajadores. Ahora podemos entender por qué pues en su momento no tuvimos o no tenemos todavía trabajadores bien remunerados. Nosotros podríamos hacer una comparativa de cuáles son las condiciones laborales de los países latinoamericanos, diciendo que México es uno de los países, digamos, de los 3 países más grandes e importantes de Latinoamérica, pues no es uno de los mejores países por lo que hace a las condiciones laborales de sus trabajadores. Y esto atiende precisamente a ello, a que no existe o no existía hasta hace no tanto una auténtica negociación colectiva. Entonces, bueno, esta negociación colectiva es muy importante para poder mejorar las condiciones de los trabajadores de nuestro país. Regresando al tema de la revisión del contrato colectivo de trabajo, vamos a encontrar su fundamento en el artículo 398 y 399 de la ley, que se regula una de las principales actividades de toda relación laboral, es decir, la celebración de un contrato colectivo que se conoce como revisión contractual, y dicho momento va a representar de manera directa o indirecta la posibilidad de que se produzca alguna alteración al texto de este contrato. Sin duda, tanto sindicatos como patrones van a pretender salvaguardar sus intereses. Al respecto, se va a establecer el siguiente marco teórico. Primero, si se celebró por un sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes puede solicitar su revisión. Segundo, si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos por lo menos, ¿sí? O sea, de la mayoría de los trabajadores. Y si se celebró por varios patrones, la revisión se va a hacer siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se va a hacer la solicitud de la revisión del contrato colectivo? Pues en primer lugar debe de hacerse por lo menos con 60 días de antelación a que llegue a su culminación ese contrato colectivo, ¿sí? A que llegue, digamos, la culminación para que se cumplan esos 2 años para la revisión. Bueno, entonces debe hacerse por lo menos 60 días antes del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años. Igual de 60 días antes del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor, o por lo menos 60 días antes del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cómputo de este término se debe atender lo establecido en el contrato y en su derecho, la fecha del depósito del mismo. Bueno, por hoy vamos a terminar nuestra unidad número 3 con esta reflexión. Por muchos años, México no ha podido o no ha dejado incrementar o mejorar las condiciones laborales por medio de la negociación colectiva. Fue necesario que intervinieran en la Organización Internacional del Trabajo delegaciones de países como Canadá y Estados Unidos para hacer ver ante la conferencia de esta organización que en México no existía una auténtica libertad sindical, ni mucho menos una negociación colectiva, abriendo toda una radiografía
de lo que venía sucediendo en nuestras relaciones colectivas de trabajo mexicanas. Esto lo que provocó es que para la revisión del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, dentro de este tratado, en su capítulo número 23, se hablara y se pusieran ciertas condiciones referentes a las relaciones laborales. Y también hay un anexo número 24 que nos va a hablar precisamente de qué implementaciones y adecuaciones tiene que buscar México en lo específico para mejorar y para poder garantizar que existe una auténtica negociación colectiva para sus trabajadores. Esto no porque fueran hermanitas de la caridad, esto porque buscan tener un piso parejo para poder competir entre los tres países. Y nosotros sabemos que las condiciones de un trabajador canadiense o de Estados Unidos son bastante mejores que las de nuestros trabajadores mexicanos. Entonces lo que busca precisamente este tratado es garantizar que por lo menos tengan este mecanismo llamado negociación colectiva para que ellos, por medio de este instrumento, puedan mejorar sus condiciones. Nos vemos en nuestra siguiente conexión, en nuestra siguiente unidad, para platicar acerca del reglamento interior de trabajo. Cuídense.